Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una nueva versión de los seminarios de investigación que organiza Acústica Watch. En esta oportunidad va a estar dedicado a la parte de sonido creativo y tenemos un invitado de lujo internacional, don Rodrigo Segal, que es director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, CEMAS, que nos visita en Chile frecuentemente, tiene vínculos y está estableciendo vínculos también cercanos con el Instituto de Acústica. Y el profesor Felipe Tondo, aquí a mi lado, el profesor del Instituto de Acústica, que va a dar inicio a este seminario con el tema de paisajes sonoros en el contexto de creaciones artísticas. Y el programa que tenemos es la charla de Felipe hasta las 18 horas, pues vamos a tener una pausa de café aquí en el pasillo para compartir un poco y conversar, y luego de 15 minutos volveremos a la sala para la presentación del doctor Segal. Así que damos inicio al seminario. Muchas gracias por acompañarnos. Un aviso comercial. Está siendo transmitido online en TV Austral este seminario, y el registro posteriormente queda alojado en el servidor de la Universidad Austral, donde se puede buscar, en TV Austral pueden buscar la palabra acústica y aparecen todos los seminarios que se han hecho, y además en la página de Acústica Watch, donde hay eventos, hay un registro de videos y van a poder ver este seminario y los otros que se han registrado también desde la página de Acústica Watch y de la página de la Universidad Austral. Así que muchas gracias y dejo al profesor Otondo. Muchas gracias, Enrique. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Enrique dijo que va a durar hasta las 18 horas. La idea es que estamos empezando un poquito más tarde. Yo voy a hablar alrededor de 20 minutos y después vamos a tener la posibilidad de conversar, si es que hay algunas preguntas, alrededor de 10 minutos, para tratar de no atrasarnos mucho. Pero la charla va a ser alrededor de 20 minutos y básicamente es una charla corta para contextualizar un poquito el tema creativo que tiene que ver con el paisaje sonoro. Pensamos que podía ser una buena idea hablar de algunos temas que son interesantes y en los cuales estamos involucrados algunos de los docentes en el instituto. La charla se titula Explorando facetas creativas del paisaje sonoro en un contexto transdisciplinario, y es un trabajo que estoy desarrollando actualmente, entonces es un trabajo que está bastante en proceso de desarrollo. Así que lo que les voy a mostrar, hay cosas que van a ver que están bastante depuradas, acabadas, y otros que son procesos de proyectos que están llevándose a cabo actualmente. Básicamente la charla va a ser una introducción bastante sencilla al concepto del paisaje sonoro, un poco como lo entendemos desde la perspectiva más creativa, y después viendo un poco cómo se contextualiza el paisaje sonoro en un contexto transdisciplinario, cómo podemos utilizar el paisaje sonoro en relación a distintos tipos de disciplinas, y después básicamente discutiré dos técnicas puntuales de montaje que son las que yo he estado desarrollando. Y finalmente vamos a escuchar una grabación realizada con una de esas técnicas de montaje y al final unas pequeñas conclusiones. Eso es a grosso modo lo que les voy a presentar. Entonces partamos un poco con esta idea del tema del paisaje sonoro. No pretendo hacer una introducción acabada del tema del paisaje sonoro, pero posiblemente Rodrigo también quizás lo va a mencionar en su charla. La palabra viene de la palabra soundscape, del inglés, que combina el sonido y paisaje, y tratando un poco de juntar estos dos términos. La definición que a mí me gusta, y algunos de los estudiantes que están acá, que han hecho el curso de musiciología, lo saben, es la que tiene que ver con entorno sonoro. Básicamente como un campo de estudio donde podemos utilizar el sonido de distintas maneras. También se puede entender como un ambiente sonoros, y muy importante la forma en que es percibido y entendido por el individuo de una sociedad. En ese contexto lo vamos a poder vincular a otras artes y se vincula también con el tema patrimonial. De eso vamos a hablar quizá en algún momento.
Es muy importante también la relación que existe entre el ser humano y el entorno sonoro, y algunos de los proyectos que yo voy a mencionar en un momento parten desde esa base. Finalmente también tiene que ver en esta relación entre el individuo y el medio ambiente, y en eso se conecta también bastante con el concepto de ciudad, concepto de básicamente de el rol que juega el sonido en el entorno sonoro, y eso es algo que se lleva estudiando por lo menos los últimos 10-20 años con una cierta profundidad. Uno de los temas interesantes del paisaje sonoro y que a mí me han motivado para trabajar con este tema es la facilidad que tiene para cruzar disciplinas y cómo es muy fácil transmitir ideas a través de este concepto del entorno sonoro. Entonces, el concepto más transdisciplinario de paisaje sonoro es algo que se viene desarrollando hace algún tiempo, y el pionero en esta área es un canadiense, un compositor, Murray Schafer, que fue quizás el primero en vislumbrar esta idea del entorno sonoro como un espectro bastante amplio donde confluían distintas disciplinas: la arquitectura, la ingeniería, la música, la cognición, etcétera, etcétera. Él desarrolló un texto que se llama La afinación del mundo, donde él postuló un poco lo que él veía que iba a ser el futuro de esta disciplina. En ese tiempo, en los años 70, no fue, digamos, muy entendido, pero en las últimas décadas ha tomado muchísima relevancia. Entonces partió Schafer con esta idea transdisciplinaria del paisaje sonoro, y en la última década, sobre todo en Europa, se han desarrollado distintos proyectos que básicamente han enfocado el paisaje sonoro utilizando distintas disciplinas y básicamente tratando de darle un enfoque que va más allá de, en este caso, el problema de polución o problema del ruido, que era la forma tradicional de concebir el tema de, por ejemplo, el ruido en las ciudades. En ese contexto, a mí me pareció muy interesante empezar a ver otras áreas, y en la área de la biología principalmente ha empezado a surgir un área que se llama ecología del paisaje sonoro. Y en ese contexto, en inglés Soundscape Ecology, han surgido investigaciones bastante interesantes, sobre todo porque ya el equipamiento que permite realizar estos estudios es bastante accesible. Entonces, como lo menciono ahí, hay distintos estudios donde básicamente se hace un monitoreo de las variaciones del sonido en el espacio. Y esto voy a volver en un momento, pero en los últimos 5 o 10 años han habido distintas investigaciones que son las que les voy a mencionar en algún momento, todo de la perspectiva del monitoreo y sobre todo desde la perspectiva de la ecología acústica. Y finalmente tuve la oportunidad de trabajar con una persona en un contexto educacional donde también compartimos y utilizamos el sonido y las grabaciones, y esa fue un poco la idea que gatilló este proyecto, el cual también voy a describir en un momento. La forma en que yo concibo el paisaje sonoro tiene que ver con distintas áreas en este contexto, y por supuesto la creatividad juega un rol bastante importante. Uno puede grabar el sonido y utilizar el sonido de distintas maneras. En este diagrama de Venn que les muestro acá, básicamente hay 3 ejes: el de la percepción, el medio ambiente y la creatividad. Y como pueden ver, hay distintos tipos de elementos de superposición, por ejemplo, en los estudios de medio ambiente que tienen que ver con mediciones, con cuestionarios, con test auditivos. Y cuando se trata de la creatividad, hay elementos que son como las instalaciones sonoras, la composición musical, utilizando grabaciones de campo, que son las que yo voy a también describir en un momento, y también las que tienen que ver con el medio ambiente y la forma en que percibimos el sonido, que puede tener que ver, por ejemplo, con la audición en un espacio público o una caminata sonora, la cual también con muchos de los estudiantes que están acá lo hemos hecho con días de mucha lluvia, y aquí son testigos que han sufrido el rigor del paisaje sonoro en carne propia en la Plaza de la República. Bueno, a grosso modo, el objetivo de este proyecto básicamente ha sido explorar métodos que sean, diseñar e implementar métodos que sean orgánicos de montaje sonoro, que permitan básicamente incorporar aspectos temporales y espaciales de estas grabaciones de paisaje sonoro
para diseñar, en este caso, instalaciones sonoras con un corte mucho más creativo. En este contexto, lo más importante es lo que yo llamo orgánico, son básicamente grabaciones que no tienen ningún tipo de manipulación, son métodos bastante sencillos, utilizando software de acceso libre, que básicamente tienen que ver con combinaciones de sonido de una manera muy sencilla que puede hacer cualquier persona con cualquier tipo de software. Desde esa perspectiva, básicamente lo que me ha interesado es explorar la evolución del entorno sonoro en el tiempo y la evolución de distintos entornos sonoros en el mismo momento en distintos lugares puntuales. Esto parte principalmente con el proyecto con Chris Watson que mencioné. Chris Watson es un experto en grabaciones de paisaje sonoro, el cual tuve la suerte de conocer. Él es la persona que registra el sonido para los documentales de la BBC. No sé si alguien tiene experiencia y conocen los documentales de David Attenborough sobre reptiles, bueno, todo este tipo de documentales que tienen que ver con grabaciones de fauna, de animales salvajes. Esta persona tiene este trabajo que es bastante especial, donde tiene que viajar por el mundo grabando sonidos. Tuve la suerte de participar con él y básicamente el taller que hizo él con nuestros estudiantes en la Universidad de Lancaster, donde yo trabajaba anteriormente, y básicamente tratamos de estudiar un poco el entorno sonoro que rodeaba esta universidad, puntualmente en unos pequeños bosques que tiene el campus en este caso. En ese contexto surgieron cosas bastante interesantes y en una conversación él expresó la complejidad que existía, por ejemplo, para hacer grabaciones de mar. Entonces uno diría, grabar el mar no es una cosa extremadamente compleja, el sonido de mar es el sonido del mar. Bueno, cuando uno va a la playa con un micrófono se da cuenta que es bastante más complejo. Y al desplazarse en la playa uno se encuentra con la situación de que por las distintas características geográficas y por las variaciones que pueden existir por el viento y por distintos aspectos, el sonido varía mucho. Entonces, con Chris tuvimos esta idea de explorar esta idea de las variaciones del sonido en el mar y ver cómo eso se podía implementar en una obra. Bueno, eso quedó en una conversación de hace como 3 años atrás, y al volver a Chile y trabajar con la gente del Festival Relincha, me pidieron que organizara una instalación para el festival, y yo recordé esta idea de las grabaciones de mar y me propuse explorar esta idea del sonido marino, y le llamé ruido blando, como jugando un poco con la idea del ruido del mar, ver cómo se podría plasmar esta idea de capturar el sonido del mar. Y básicamente lo que hice fue ir a la playa en Curiñanco y trabajar y grabar a distintas distancias del mar para tratar de explorar cómo era realmente esta variación del sonido. Traté de utilizar estas coloraciones timbrísticas, que son básicamente las coloraciones en la naturaleza del sonido, en el timbre o en el color, y básicamente las variaciones espaciales también que se generan al desplazarse sobre la playa. Lo que hice principalmente fue ubicar micrófonos a distintas distancias, y aquí saqué, Nathan Ide, que no está acá, pero que me ayudó en esto, sacó fotos en las distintas posiciones de los micrófonos. Entonces, por ejemplo, en la primera posición estábamos a eso de 10 metros, después 20 metros, 30 metros, etcétera, etcétera, hasta llegar al final de la playa. Ahí pueden ver mi auto, que está ahí, y llegamos hasta el final de la reja, donde ya no se podía, en un rango de alrededor de 150 metros. Esas grabaciones se registraron y después se fueron mezclando con una técnica de montaje muy sencilla, ocupando software de acceso libre, como les describí. Entonces tenemos acá el mar, y tenemos las distintas posiciones de los micrófonos, primero en un eje que es relativamente bajo, horizontal, y después ya sube en altura, y después arriba hay una suerte de meseta donde también se ubican. Tenemos 150 metros, 35 metros, y lo que tenemos acá abajo es un espectrograma donde tenemos la evolución del sonido en el tiempo y tenemos las frecuencias, desde las más bajas frecuencias hasta las más altas. Claro, lo que pasa, y la gente que trabaja en acústica lo conocemos bien, es que
las grabaciones que están cerca del mar tienen un sonido muy rico, que es el sonido que nosotros reconocemos del mar, con altas frecuencias y un alto nivel de detalle, y a medida que nos vamos alejando, se empieza a perder la componente de alta frecuencia y se empieza a quedar, digamos, un sonido que tiene componentes bastante en frecuencias medias y bajas, como un dron. Aparte de eso es en el aspecto, digamos, de la cualidad del sonido del timbre. En el aspecto espacial, cuando nos acercamos, tenemos un sonido muy rico que reproduce de forma muy compleja un espacio sonoro. En la jerga de audio, cuando grabamos en estéreo, tenemos una reproducción espacial muy rica, pero a medida que nos alejamos de la fuente, básicamente esto se reduce a una fuente sencilla en el medio, una fuente que nosotros llamamos en audio monofónica. Se pierde toda esa riqueza espacial. Entonces, en esta instalación puntual que se hizo en el Museo Filippi, lo que hicimos fue básicamente utilizar estas grabaciones, hacer un montaje que evolucionara en el tiempo desde el sonido más básico y mínimo, este dron, hasta el sonido más rico, grabado casi encima del mar, en una cosa de alrededor de 50 segundos. Entonces, el auditor de alguna manera hace este trayecto de ida y vuelta y eso se reproduce en una sala con un sistema cuadrafónico, básicamente con dos fuentes estéreo que básicamente están sincronizadas. Este es un ejemplo básico de cómo se puede utilizar grabaciones sencillas en un contexto puntual, que en este caso sería la instalación sonora. Bueno, esa instalación tuvo bastante buena acogida de la gente, estuvo alrededor de 3 semanas en el museo y fue una experiencia que a mí por lo menos me dio bastantes ideas de cómo poder trabajar y cómo explorar también la idea de la evolución en el tiempo del sonido. Un poco inspirado por eso, se me ocurrió la idea de poder explorar la misma idea, pero en el contexto del tiempo. También existían distintos tipos de estudios que básicamente ya lo hacen, donde estudian la evolución temporal. Este es un mapa donde tenemos una línea de monitoreo, donde tenemos distintos puntos, donde básicamente se registra el sonido y básicamente lo que se hace en este caso, estos son los distintos puntos, se monitorea en un periodo de, por ejemplo, 24 horas. Esto es lo que se llama ecología acústica y que están estudiando distintos tipos de científicos en distintos lugares del mundo y básicamente lo que ellos ven son las variaciones, yendo desde la más alta a la más baja, de un plano puntual en el tiempo. Esta idea del monitoreo del espacio en el tiempo me pareció muy interesante y con métodos bastante poco ortodoxos y sencillos traté de hacer mi propio sistema, que ahí lo pueden ver, con una bolsa de impermeable, donde básicamente se me ocurrió la idea de por qué no tratar de generar la idea de capturar un poco la evolución temporal del sonido en el tiempo y ver qué pasa cuando exponemos al auditor a ese periodo, pero con una compresión natural tipo time-lapse, como se hace en el cine o en distintos tipos de técnicas de video. Entonces ocupé esto con un sistema que graba sin compresión, lo cual es muy importante. La calidad de grabación es buena. Y básicamente grabé durante 24 horas en el humedal urbano del parque urbano y básicamente ocupando 2 micrófonos omnidireccionales que captaban el sonido en todas las direcciones a una distancia más o menos que fuera parecida a la distancia de los oídos. Y básicamente lo que tenemos son los 2 micrófonos chiquititos ahí con estos peluches que son los filtros de viento y adentro teníamos el equipo que grababa por 24 horas. Entonces, lo interesante en este caso, acá tenemos arriba de nuevo el espectrograma, tenemos el tiempo y tenemos la frecuencia de la más baja a la más alta y podemos ver los distintos eventos que se van registrando. Esta es una grabación de 24 horas. Entonces esta es la evolución desde el mediodía del 13 de marzo hasta el mediodía, hasta el siguiente día, el 14 de marzo. Entonces la idea era ver qué pasa si nosotros tomamos esta grabación de 24 horas y vamos tomando muestras sonoras y después la mezclamos
y hacemos una mezcla de, en vez de 24 horas, de 240 segundos. ¿Cuál va a ser la percepción de la evolución de ese sonido? Del sonido de todo un día en un lugar puntual. Y eso fue lo que hice, y más que contarles, creo que sería lo más interesante que ustedes lo escucharan. Entonces vamos a escuchar esta grabación de 24 horas en el humedal del Parque Urbano durante el periodo de marzo, el día 13 de marzo, en el periodo donde hay mucha actividad. Ese es ese sonido no estaba cuando practicamos esto. Bien. Vamos a apagar la luz para que se puedan concentrar un poco más y podamos escuchar de forma atenta. Los invito a tratar de dejarse llevar, escuchar los sonidos, tratar de situarse en este lugar y pensar libremente.
Entonces lo que escuchamos fue la evolución, estas 24 horas, como pudieron ver, este es el espectrograma y como pueden ver, bueno, hay bastante actividad. Era justamente el periodo de apareamiento de los sapitos, así que coincidió con un momento de mucha actividad de todo tipo. Y bueno, finalmente algunas conclusiones. Básicamente el uso de estas técnicas orgánicas de montaje sonoro, básicamente lo que pretende es desarrollar un acercamiento original al paisaje sonoro, sobre todo a través de la idea de poder escuchar, a través de la escucha poder crear vínculos con el material sonoro de una manera un poco distinta y vincular esto con distintos estudios. Básicamente a futuro la idea es tratar de optimizar ambas técnicas que se mencionaron, tratando de integrar elementos propios del monitoreo acústico y básicamente tratar de incorporar también la posibilidad de hacer test auditivos con paneles de expertos o gente que esté entrenada como ustedes ahora, y hacer esto con unos cuestionarios en un ambiente controlado y ver exactamente qué tipo de reacción tiene el público. Esa es la charla que tenía preparada. Muchas gracias. Tenemos tiempo como para unas pocas preguntas, porque hay café y galletita, auspicio de Facultad de Ingeniería. ¿Una consulta? Vamos a prender las luces. Sí. Gracias, Víctor. Don Luis. Mi pregunta va hacia el audio que mostró. Siempre me llama la atención el efecto como time-lapse que mostró, y la pregunta es ¿cómo grabó el time-lapse? ¿Cómo muestras de cada cuánto, o sea, qué tan larga cada muestra, cada cuánto se grabó cada muestra? Sí, mira, la primera vez, esto que mostré acá, fue lo más objetivo posible. Entonces, en cada hora se tomaron una muestra de 10 segunditos, ¿ok? Eso es lo que vemos acá. O sea, tenemos la grabación original, las 24 horas, y estos son los 4 minutos donde se tomaron cada 10 segundos y se fueron combinando. Esa es para la foto. La que escuchamos, igual hice un poco de trampa, porque en cada hora busqué momentos que pensé que podían ser interesantes, ¿ok? Entonces algunos eran un poquito más largos, un poco más cortos. La idea fue tratar de tomar un lapso, ojalá representativo de ese momento y que no se cortara. Entonces la idea fue básicamente tomar muestras de alrededor de 15 segundos de cada hora en un momento que fuera distinto o representativo de esa hora. Esa fue un poco la idea. Son 24 muestras de 24 horas. Señorita, después Will camina. Yo solamente quería hacer un comentario en base a la audición de ahora. Es una percepción y que lo vinculo mucho a la memoria. El sonido que acabo de escuchar, tú mencionabas que había sido hecho en marzo, y tú lo traes a colación ahora, claro, con un método de compresión, qué sé yo, pero es un sonido que me evoca un paisaje, que me evoca un lugar, y también es memoria. Yo sé que ese sonido a lo mejor nunca va a ser el mismo si voy ahora o al día después, el 16 o el 17. Por lo mismo se hace de una sensibilidad en torno a la memoria auditiva, y eso me parece demasiado interesante. A mí también. Pero me queda como poncho, no sé qué puedo decir. Es como súper interesante en verdad el tema de la memoria, sobre todo de lugares que uno conoce, ¿no? Y eso también tiene una cosa, el paisaje sonoro, que sitúa muy bien el lugar. En general las grabaciones de paisaje sonoro se utilizan para recrear o evocar contextos sonoros, ¿no? Entonces, más que un sonido puntual, es un entorno, y en ese sentido se conecta, como tú bien dices, con lugar. Y con algunos de los chicos que están acá hicimos el ejercicio de recorrer el centro de Valdivia escuchando el sonido en un día común, y después tuvieron que ellos, digamos, documentar eso, y creo que todos, sobre todo los que no vivían en Valdivia porque eran estudiantes nuevos,
surgieron cosas muy interesantes, también conectadas con la memoria, con los lugares donde ellos venían, etcétera, etcétera. Así que es un tema súper interesante. Aquí teníamos otra pregunta, y Luis Camina. Sí, bueno, un poquito de curiosidad a propósito del criterio para la selección, porque pues entiendo que a lo mejor cuando no hay muchos eventos sonoros, pues puede tenderse como la idea de que no nos dice nada, no nos dice gran cosa. Entonces, como ¿cuál es el criterio de selección para decir, bueno, esto es significativo en sección y finalmente representativo pues de un paisaje que, como bien se señalaba, cambia con el tiempo y con el espacio? Sí, es muy subjetivo. Yo elegí, ojalá, sonidos que fueran característicos y un poquito contrastantes. Yo creo que sería más interesante tratar de dejar de lado mi visión o mi subjetividad y tomar quizás muestras. Yo creo que en un futuro sería más interesante que hubiera un algoritmo que nos permitiera simplemente combinarlo de forma automática y tratar de combinar eso de modo que no hubiera esa selección. Es una decisión que hubo que tomar en algún momento. Quizás artísticamente siempre es más interesante que existan contrastes entre los distintos elementos, pero no hubo un criterio así puntual en este caso. ¿Alguna? Helen. No, un comentario y una pregunta que respecto a la memoria. Claro, surge ahí el concepto de patrimonio sonoro absolutamente por desarrollarse. Bueno, eso. Me parece primeramente interesante que esa beta, digamos, para seguir explorando. Y lo segundo, digamos, profundizando el tema de la subjetividad, ¿qué cruces hay con expresiones artísticas de esto? Por ejemplo, el tema audiovisual, por ejemplo, el tema de las artes escénicas, y ese diálogo entre o con expresiones artísticas. Hay mucho, en verdad mucho. Yo creo que aquí el invitado tiene mucha más experiencia que yo y yo creo que va a hablar un poco de eso también, del uso del paisaje sonoro. Se ocupa en distintos contextos. Yo creo que sobre todo en los últimos 10, 15 años se utiliza más y más porque los equipos son bastante más accesibles de lo que eran antes. Yo sé que se utiliza mucho en teatro, en danza y en lo audiovisual de modo natural siempre se graban entornos sonoros que se utilizan. Pero en la región, es mi pregunta. Eso, hay algunas personas como Jaime Hernández, que lleva trabajando en eso. Tú conoces muy bien sus proyectos y él ha registrado y ha trabajado con el tema del patrimonio sonoro, quizás de una perspectiva un poquito más antropológica. En mi caso a mí me interesa más el sonido per se, me interesa más esa experiencia limpia que tiene el auditor al verse confrontado, como se vieron confrontados ustedes a sonidos. Eso me parece muy interesante y creo que es extremadamente evocador y tiene mucho potencial. Bueno, en relación a la transdisciplinaridad, quizá, me recordé al trabajo que hizo Cristóbal Briceño el año pasado, cuando quedó también en el Parque Urbano, y me nace también como la idea de posibilidades terapéuticas de esto en relación a personas en situaciones de discapacidad, quizás, como alguien que no puede caminar o que no puede ver, y que me llamó la atención cuando vi el registro del Parque Urbano, que hacía un recorrido audiovisual en el fondo del parque, y cómo eso también se podría utilizar en un ámbito terapéutico. Eso. Sí, súper interesante. Bueno, Cristóbal está ahí, él quizás puede explicar mejor que yo. Él trató de recrear una caminata en el parque relacionando la experiencia visual y auditiva de una persona, ¿no? Exacto. Y trabajaste con un cineasta para hacer aquello. Claro, se montó sobre una estructura que permite posicionar la cámara y utilizamos la cabeza binaural Neumann. Hicimos recorridos a través de los senderos del parque urbano registrando el audio y el video. Pueden buscarlos, están en YouTube. Recorridos sonoros binaurales. Va a aparecer, creo que aparece de los primeros en la búsqueda de YouTube. Muy bien. Ya Luis, la última pregunta y vamos a ir ya al corte comercial. No es una pregunta, sino que era como comentar acerca del uso transdisciplinario del tema.
El año pasado se realizó una exposición como grupal de varios artistas visuales que de hecho eran sus tesis de grado de artista visual, en los cuales un chico que pertenece a la carrera, Gonzalo, realizó grabaciones muy parecidas a las que realizó usted en la playa, pero en Chaiquín. ¿Y cuál era la idea? Era juntarnos con una propuesta visual y se realizó un montaje en el MAC. Ahí habían, bueno, desde esculturas, mapping 3D, junto con el audio que se había registrado del paisaje sonoro de Chaiquín. Se están haciendo estas cosas, por lo menos aquí en la región, y me parece súper bonito que sí sea. Qué bueno. Bueno, vamos a concluir acá, que están todos invitados, está esperando el café, galletitas. Así que vamos a tener una pausa y seguimos con la charla de Rodrigo Un Cigala. aplauso al profesor Rotondo por la...